Bienvenidos a la tercera parte de este video que les presenta Más Aprendo, donde estamos analizando la función logarítmica. En pantalla tenemos esta función, logaritmo en base 3 de x, ¿sí? Vamos a utilizar los deslizadores que nos presenta GeoGebra para ver cuál es el comportamiento de esta función cuando cambian algunos de sus parámetros. Miremos aquí la base, esta es logaritmo en base 3, como ven ustedes acá en la gráfica, pero queremos mirar qué pasa cuando cambio la base. Miremos qué es lo que pasa. Eh, Observen, aquí tenemos logaritmo en base 2 de x, siempre pasa por este punto, el punto 1,0, y también, miren este punto 2,1, ¿cierto? Que son los puntos por los que siempre va a pasar toda función logarítmica, el punto 1,0 y la base siempre con 1. Veamos, cuando la base vale 2, bueno, pasa por ahí, miremos, aquí cuando en 3, miren lo que pasa, obviamente sigue pasando por el punto 1,0, pero también por el punto ya no 2,1 sino 3,1. Mírenlo acá, miremos cuando la base vale 4, ya pasa por el punto 1,0 también, pero esta vez ya va a ser por el punto 4,1. Y así, cuando vale 5, miren, ya aquí es el punto 5,1 y el punto 1,0, ¿sí? Aquí estamos haciendo varios movimientos de cómo se comporta la gráfica, observen. Uno sabe y uno puede deducir que esta gráfica se va poniendo más pequeña porque este punto, miremoslo aquí cuando está en 11, miren, el punto ya es 11,1, es decir, va bajando. Si cuando estábamos en 2, aquí pasa por el punto 2,1, luego pasa por el punto 3,1, observen que se va bajando, miren, y a medida que aumentamos la base, se va bajando. Bueno, ahora ¿qué pasaría? Uno se haría entonces esta pregunta. ¿Qué pasaría, digamos, aquí tenemos logaritmo en base 4 de x, si cambio este factor que hay adelante, por ejemplo, si fuera menos 1? ¿Qué pasaría si fuera menos 1? ¿Qué le pasaría a la gráfica? Pues vamos a ver qué le pasaría cuando es menos 1. Miren, la gráfica ya se vuelve decreciente, es decir, ya no va a pasar, igual sigue pasando por el punto 1,0, pero ya se voltea, ¿sí? Cuando cambiamos este valor, cuando es adelante, si se vuelve negativo, pues la función se vuelve decreciente, ¿sí? Es lo que queremos mirar acá con los deslizadores que nos permite GeoGebra. Ahora bien, esta función logaritmo en base 4 de x, ¿qué pasaría si aquí no va 1 sino 2? Pues miremos, si no va 1 sino 2, pues la gráfica se infla, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando entonces, si cuando vale 1 pasa por este punto 4,1, cuando se infla, miren, ya pasas por 4,2, porque ya no nos daría 1 sino 1 por 2, 2. Observe, cuando es 3 ya no sería 4,1 sino 4,3. Y así se va inflando, ¿sí? Este punto, este punto que es el punto de conexión de la gráfica, eh, miremos acá, cuando vale 1, logaritmo en base 4 siempre es 4,1, pero si lo multiplico por 2, entonces ya va a pasar por el punto 4,2. Sigue pasando por el punto 1,0, pero ya por el punto 4,2. Y si lo multiplico por 3, miren acá, si va un 3, entonces ya pasaría por el punto 4,3. Sucede con todas las gráficas, podemos ponerla en base 5, miren, el logaritmo en base 5 de x pasa por 1,0 también, ¿sí? Y por 5,1. Pero si multiplico esto por 2, ya va a pasar por 5,2. Si lo muevo, entonces va a pasar por 5,3. Va a pasar por 5,4. Esa es la... Tenemos en pantalla el logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Esta es la función corta en 1,0 y en 2,1. Pero entonces ahora revisemos qué pasa cuando esta base, la base está entre 0 y 1. Miren, miren lo que va pasando.
aquí viene en 1 normal, 1,6, se comporta igual. En 1 no existe. Esta función logaritmo natural en 1 no es posible hallarla. Recuerden que la teoría que dimos ahora, en 1 la base nunca puede ser 1. Pero, ¿qué pasa cuando está entre 0 y 1? Miren, se vuelve decreciente, ¿cierto? Se vuelve decreciente. Ahora, ¿qué le pasaría a esta que es logaritmo en base a un medio de x, ¿cierto? De 1. ¿Qué pasaría si yo le pongo un menos 1 adelante? Pues obviamente se cambiaría. Si esta es decreciente, cuando le pongo el menos 1, esta debería volverse creciente. Miren lo que pasa. A esta función logaritmo de un medio en base x, que es decreciente, cuando le ponemos el menos, ya se vuelve creciente. Son los datos que debemos tener en cuenta para analizar estas gráficas, ¿sí? Que estas funciones que estamos viendo acá, que es el logaritmo de un medio en base a x, sabemos que es decreciente, todas entre 0 y 1, miren todos los valores entre 0 y 1, cómo se nos comporta la gráfica, ¿sí? Pero sucede que si yo a un valor de estos que está entre 0 y 1, le pongo un menos adelante o cualquier factor negativo, pues ya se va a volver creciente. Miren lo que le pasa a la gráfica cuando acá pongo este valor menos 1, observen, menos 2, miren, menos 3, menos 4, ¿sí? Pero si lo vuelvo y lo pongo positivo, la gráfica vuelve a ser de su forma normal, porque hay que tener en cuenta que cuando la base es entre 0 y un medio, la función es decreciente, y cuando es mayor que 1, la función es creciente. Sin embargo, cuando le ponemos un menos adelante, si es creciente se vuelve decreciente, y si es decreciente se vuelve creciente.